Bueno, entonces, grabando. Como les había dicho, les voy a hacer una pequeña explicación de la parte de la tarea de estadística, donde dice que de los 5 primeros países, tomar el registro de los 5 primeros países por casos confirmados del coronavirus. De esos 5, hacer una tabla de porcentaje de fallecidos y recuperados, registrando fecha y hora de los que se tomaron los datos. Yo ya tengo por acá en un archivo de Word una captura de pantalla que hice hace algunos minutos. Entonces aquí figura, si la pueden incluir sería ideal, figura que fue hoy 26 de marzo, a las 8:13 de la noche. ¿Cómo se hace esto? Pues ustedes, algunos me preguntaron que no pudieron entrar al video, y le pueden dar aquí Coronavirus Pandemic Real Time Counter, como ya les indiqué también en la plataforma en modo. Le dan buscar y aparecen varios videos, pero fíjense que hay unos que tienen tiempo. Los que tienen tiempo son videos que se grabaron en vivo, pero que de hace ya varios días y que quedaron ahí como registro histórico. Para saber cuál es el video actual, tiene que decir esto en directo ahora. Entonces, por ejemplo, puede ser este o puede ser este. Cualquiera de los dos. Creo que tengo más confianza en este, que es el que yo he venido manejando. Me aparece, bueno, quitamos el sonido, donde aparece, estas gráficas son muy interesantes, si las pueden interpretar sería magnífico y que me hicieran un comentario al respecto. Bueno, entonces lo que les pedí es que le tomaran los números. Aquí le pueden dar captura de pantalla en su teclado donde dice IMPRPANT, eso significa capturar pantalla, ¿listo? Si no, pues le toman una foto y cogen los 5 primeros datos. En este caso, hoy, por ejemplo, el día de hoy, Estados Unidos pasó a ser el primer país, China, Italia, España y Alemania. Si fuera la de este momento, sería esos 5 países. ¿Listo? Bueno, como ya yo tengo aquí una tabla en Excel, la pueden hacer a mano también. A mí me gusta Excel porque de una vez va haciendo los cálculos que yo quiero hacer. Yo tenía aquí un archivo con los datos de China, Italia, hoy pasó a ser Estados Unidos el país con más casos confirmados. Y aquí previamente ya tomé los datos de la captura de pantalla que yo había hecho, de las 8:13 minutos. Y entonces, casos totales, 85.689. Muertes y recuperados. Miren, recuperados, está mal el dato, lo corregimos, son 713, como bien podemos leer aquí. Listo, le doy enter. Entonces automáticamente yo ya tengo aquí que me calcula D3 sobre C3. ¿Qué es D3 sobre C3? Las muertes dividido entre los fallecidos. Ustedes saben que si yo voy a hacer ese cálculo en la calculadora, pues me va a dar lo mismo, pero entonces yo debo dividir. Me interesa el número de muertes con relación a los casos totales. Entonces divido este número, 1292, dividido entre los casos totales, que son 85.689, me da un número decimal. Para calcularlo como porcentaje lo puedo multiplicar por 100 y me da 1,507, que si lo aproximo a dos cifras, como este es 7, el anterior se aproxima, está en 0, se aproxima a 1. Incluso si lo quiero aproximar a dos cifras, si quiero confirmar que eso está bien, yo le digo a Excel, póngale más decimales. Me dice, ahí está, miren, un número parecido al que tengo en la calculadora. ¿Listo? Él simplemente me lo aproxima, entonces yo le digo, no, pues simplemente no dar un porcentaje no da tantos decimales, con 2 decimales es suficiente, entonces quitemos decimales. ¿Listo? Este mismo cálculo lo hace acá, F3, que en este caso son los recuperados, dividido entre los casos totales, me da 0,83%, o lo pueden hacer en la calculadora, verifiquemos. 713 dividido ¿quién? Dividido los casos totales, 85.689, me da 0,0083, y le digo eso por 100, me da 0,83, que aproximado solo dos cifras, queda 0,83%. Después le
Pues le digo, bueno, con los otros 5 países, entonces simplemente copio los datos. China, China, Italia, Italia, España y Alemania, ¿cierto? Estamos bien con el inglés, con los nombres de los países. Digo acá que me haga la misma formato, tabla, tabla, otra vez, para tener aquí, para ir simplemente copiando los datos. Entonces, casos totales en cada país, luego acá, voy copiando. 1.240, 80.589, España 57.786, Alemania 47.611. Los 5 primeros, como les había dicho. Los casos de fallecidos para China, 3.292, para Italia 8.215, para España 4.265 y para Alemania 289. La ventaja del Excel, si ustedes lo van a hacer a mano, tienen que dividir esto entre esto, lo que les dé multiplicarlo por 100, lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo con estos datos de los recuerdos. La ventaja de Excel es que como ya lo hice una vez, le digo simplemente cópieme la fórmula para toda esta columna y automáticamente me da los datos. Lo interesante de estos datos y lo que quiero que ustedes vean. 1,51% para Estados Unidos, a pesar de ser el país que más casos tiene, se mueren 1,51 en promedio, es decir, se puede morir. Si hay 100 personas contagiadas, hay entre 1 y 2 personas que se pueden morir. En cambio, en China, que está muy cerca del promedio mundial, son 4 más. En Alemania es menos de una persona, es menos probable que se mueran las personas. En Italia todavía es muy grave, porque es el 10%. O sea, de cada 100 personas que están teniendo el virus, 10 o un poco más de 10, que sería la décima parte, miren que es 8.200, es un poquito más de la décima parte de 80.000, o sea, es más del 10% de los que se están muriendo. Eso es lo importante de esa tabla. Y los recuperados, miremos también qué pasa. Entonces en China tenemos, son este último dato que aparece de cada país, 74.588. Italia, 10.361. España, 7.015. Alemania, 6.380. Le digo, calcúleme, van a hacer lo mismo. Esto divido entre esto, o le digo Excel, simplemente el mismo cálculo que me hizo acá, lo hace para toda la columna y me dice que en China, a pesar de ser el primer país que tuvo el virus, ya hay 91% de recuperados. Por eso se dice que China ya ha superado la parte más dura de la emergencia. Ya la mayoría están recuperados, ¿sí? A pesar de ser uno de los 3 números más altos todavía, pero de esos 81.000, como son 74.000, es el 91%. En cambio, Estados Unidos solamente se ha recuperado 0,83%. Miren que Estados Unidos tiene menos recuperados que muertos. Alemania, de los países de Europa, que están en este momento también todavía muy graves, Alemania de pronto es el país que mejor le ha ido en recuperación, 13,4%. Entonces, esos datos los quiero que los hagan y al mismo tiempo que hagan el análisis, en el mismo momento en que se hizo, que se tomaron los datos. Podemos hacerlo para Colombia, para comparar. Sabemos que en Colombia tenemos a esta hora, incluso aquí aparece también en la tabla, por si no lo tenemos, pero las noticias nos lo dicen constantemente, estos son 491 con 91 casos, han muerto 6 personas y se han recuperado 8. Automáticamente me hace el cálculo, esto debería multiplicarlo por 100, pero Excel automáticamente me da el dato en porcentaje, o sea, él automáticamente lo multiplica por 100 y le digo 1%, exactamente cuánto, aumentele decimales, 1,22%, la tasa de mortalidad en Colombia, y de recuperados cerca del 2%, 1,63%.
cómo estamos con respecto al mundo. Por ejemplo, tenemos mejor tasa de recuperación que Estados Unidos y menos mortandad. O sea, no nos ha ido tan mal, ¿cierto? Falta ver cómo se desarrolla el virus en este momento. Obviamente, China es ideal tener 91% de recuperados. Este análisis quiero que lo hagan sobre este tema que de pronto ya mmm, vemos que es el tema en este momento que todas las noticias hablan, con mucho sensacionalismo, con mucho amarillismo, con mucho de crear pánico, pero este tipo de análisis nos ayudan a no tener tanto pánico, sino a ir mirando cómo es la realidad de las cosas. Y todos ya sabemos lo que tenemos que hacer.